Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo se calcula la inflación a través del IPC. El IPC es el índice de precios a consumo que mide la evolución de los precios que consumen las familias de un país, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos una economía ficticia de un país que se llama Ispaldulandia, de acuerdo, donde sus habitantes solo consumen dos bienes: bocadillos del recreo y cosas de la máquina del hall de entrada. Y en esta tabla vemos el precio de los bienes en los distintos años y el porcentaje de consumo de cada uno de los dos bienes. ¿Por qué son importantes los porcentajes de consumo? Vamos a ver, pensad vosotros en la vida real. Hay bienes como las patatas, o el arroz, o el agua, o incluso la gasolina, que consumimos mucho, y otros bienes que consumimos menos, como podría ser, por ejemplo, el kiwi o las alcachofas. Si sube el precio del agua o la gasolina, un 10% nos va a afectar mucho, porque son bienes que compramos mucho. En cambio, si sube el precio de las alcachofas un 10%, pues nos va a afectar poco, porque son bienes que consumimos poco. Entonces, esto provoca que para calcular el IPC, ¿vale?, se tenga en cuenta el porcentaje de consumo de cada uno de los bienes, ¿vale? En esta economía ficticia, pues sus habitantes, de acuerdo, que son mayoritariamente juveniles y alegres, pues se gastan un 75% de su renta en bocadillos del recreo y un 25% en cosas de la máquina del hall de entrada. Y vamos a ver cómo se calcula la inflación a través del índice de precio al consumo o IPC, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tomamos siempre un año como referencia y a ese año le vamos a llamar año base. En nuestro caso va a ser el 2019, ¿de acuerdo? El año base normalmente va a ser el primero de la serie temporal con la que estemos trabajando. Entonces, el IPC del año base, del año 2019, en nuestro caso, siempre va a ser 100, ¿vale? Porque es el punto de que partimos y nosotros lo vamos a llamar siempre 100, ¿de acuerdo? Y ahora lo que haremos para calcular la inflación es ver el IPC del año 2020 y hacer la comparación. Entonces, ¿cómo se calcula el IPC del año 2020? Primero tenemos que calcular la evolución de los precios de cada uno de los bienes. Vamos a empezar por los bocadillos, ¿de acuerdo? Entonces, el índice de precios de los bocadillos, al que vamos a llamar IPB, se calcula de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Precio de los bocadillos del año 2020 entre precio de los bocadillos del año 2019. Y en nuestro caso esto va a ser igual a 1,25 entre 1, que es 1,25. A continuación vamos a calcular el índice de precios de las cosas de la máquina. En este caso tendremos precio de las cosas de la máquina en el 2020 y precios de las cosas de la máquina en el 2019. Nos quedaría 0,90 entre 0,80 y esto da 1,125, ¿vale? Ya tenemos el índice de precios de estos dos bienes. Si los multiplicamos por 100, tendremos un 125% aquí y un 12,5% aquí, ¿verdad? Esto por 100 y esto por 100. Esto quiere decir que los bocadillos han subido un 25% su precio y que las cosas de la máquina han subido un 12,5% su precio. Entonces, para saber cuánto han subido los precios en general en esta economía, podríamos caer en la trampa de hacer la media de estos dos, es decir, 125 más 112 dividido entre 2. Pero esto no sería acertado. ¿Por qué? Porque los habitantes de Ispaldulandia consumen un 75% de bocadillos y un 25% de cosas de la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, la forma correcta de calcular el índice de precios al consumo del año 2020 es la siguiente, ¿vale? Índice de precios de los bocadillos por 0,75, que esto es lo mismo para quien no lo vea claro, ¿vale? Que multiplicar el índice de precios de los bocadillos por 75 y dividirlo entre 100, ¿vale? Más el índice de precios de cosas de la máquina, ¿de acuerdo? Por 0,25. En nuestro caso tenemos que 125 por 0,75 más 112,5 por 0,25. Y esto nos da como resultado 121,5
21,875%. Ya tenemos el índice de precios del año 2020. Y ya por último nos quedaría calcular la inflación, ¿de acuerdo? Que la vamos a calcular de la siguiente manera. La inflación del año 2020 es igual al IPC 2020 menos IPC 2019 entre IPC del año anterior, que es el 2019, ¿de acuerdo? Por 100. En este caso tendremos IPC del año 2020, 121,875 menos IPC del año 2019, que es el año base y que el año base siempre es 100, ¿de acuerdo? Dividido entre el IPC del año base, que es 100, y todo esto lo multiplicamos por 100, ¿de acuerdo? Bien, también podríamos haber quitado estos 100 y hacer simplemente este menos este, ¿vale? Y esto me da como resultado, lo voy a poner aquí en una esquinita, ¿de acuerdo? Un 21,875%, que habrá sido el aumento de precios en Islandia en el año 2020 respecto al año 2019. Y así es como se calcula ese dato que muchas veces vemos en televisión y en las noticias de que la inflación en España ha subido o ha bajado, ¿de acuerdo? Cuando nos dicen que la inflación ha subido un 5%, quiere decir que los precios de los bienes de consumo de ese país, de media en general, han aumentado un 5%. En este ejemplo, pues sería un 21,875%, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido el vídeo. Cualquier duda me la ponéis en YouTube, en los comentarios o en la entrada de Google Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, mucho ánimo a todos y espero que os haya servido. Un saludo.